Muy buenas noches, mis amados, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Para mí es un gran placer y un gran honor poder estar con todos ustedes hoy, lunes, un lunes más de Torá. Qué privilegio poder tener este tiempo. Ya por más de 10 años estamos aquí enseñando. Esperamos que esta charla de hoy les sea de bendición, al igual que todas las que hemos dado a través de todos estos años. Invito a que vaya a nuestro canal, se suscriba, que vea las enseñanzas que hemos colocado, que dé la campanita, se suscriba para poder recibir todas las enseñanzas que cada lunes ponemos. Amado, por favor, debe oír esta charla de hoy que le hemos titulado ¿Quién es un líder? Son consejos prácticos, consejos relevantes de la parashá semanal Bo que estamos estudiando. Así que vamos a dar inicio inmediatamente a este tema maravilloso. Vaya, invite a alguien, tóquele al grupo, dígale, estamos en el grupo, por favor, ayúdeme ahí, mándele esta charla luego de que esté grabada a alguien. Mire, ¿quién es un líder? El tema del liderazgo, en este caso, el liderazgo nacional, consiste en apoderarse de los titulares alrededor del mundo. Y qué mejor momento para poder nosotros tener algunas perspectivas de entender este tema, es ver la perspectiva de la Torá acerca del mismo. ¿Qué dice la Torá acerca del liderazgo? Y esta parashá Bo es una perfecta parashá para poder nosotros poner en perspectiva este tema, que nos cuenta cómo Faraón y Moisés lideraban sus respectivas naciones. Quiero que nos concentremos primero en Faraón. Note por favor aquí, Dios manda una plaga tras otra, ya la plancha pasada vimos 7, esta parece vamos a ver 3 más. Le envía estas 10 plagas en contra de los egipcios. Dios tratando de convencerlos, sí, era las plagas, era tratar de convencerlos a ellos de que dejaran ir a su pueblo, de que dejaran en libertad a Israel. Notamos cómo en estas plagas, por ejemplo, las reservas de agua fueron arruinadas. Esa fue la plaga de la sangre. Vimos cómo los animales mueren, que fue la pestilencia, y la cosecha se destruyó por completo con la plaga de los granizos. O sea, todo estaba siendo destruido. Notamos también cómo las personas fueron infectadas de piojos, cómo las personas fueron infectadas de quemaduras, cómo Dios trajo una oscuridad tan densa al pueblo. Usted está escuchando todas estas plagas que yo había ya hasta aquí había traído a Egipto. Y mientras las plagas continuaban, los egipcios se convencían cada vez más que lo que más les conviene, que lo que ameritaba era que ellos dejaran ir a los egipcios, porque tener a los egipcios más tiempo en cautiverio era directamente proporcional a perderlo todo. Ahora bien, todos, todos estaban convencidos del tema. ¿Saben ustedes quién no estaba convencido del tema? Faraón. Preguntes por qué. Qué paradójico esto. El único que no estaba convencido era Faraón. Todos estaban ya convencidos de dejar ir a los egipcios, a los judíos. Pero el Faraón no. Ahora la pregunta es por qué. ¿Saben por qué? Porque el Faraón, para él, en su entendimiento, todo esto no se trataba simplemente de salvar a su pueblo. No. Él tenía otra causa en mente por la cual él no había dejado ir al pueblo. Es decir, que ese pensamiento había transformado sus ideas en una batalla personal entre él y Dios.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la última plaga. En Egipto, un faraón, por así decirlo, había vendido la idea, inclusive se había creído la película de que él era un dios inmortal. Y en su más profundo entendimiento de las cosas, escuche bien, un autoengaño. ¿Cómo un autoengaño gobernó este hombre? Él creyendo que él no quería ser reemplazado por el Dios de los judíos, el Dios de sus esclavos. Y el tema llega al punto más alto en la porción de esta semana en la Parashá Bo. Y cuando Moisés le informa a los egipcios acerca de la última plaga, todas las 90 plagas de ahí pasaron. Todo natural, todo el ganado, el río que le daba vida, todo destruido. Y llega la 10ª plaga. Y ahí Moisés le informa la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Qué interesante que el Midrash Tanjuna, al igual que el Yalkut Shimoni, un gran libro de nuestro pueblo Israel, reporta algo increíble que yo quiero que usted note. Reporta que todos los primogénitos de Egipto suplicaron a Faraón. Escucha bien, escuche bien cómo llegó esta obsesión de este hombre, cómo ese ego lo había atrapado de una manera tan fuerte que llegó hasta el límite de la irracionalidad. El Midrash dice que todo primogénito en Egipto le suplicó a Faraón para que concediera libertad a los judíos. ¿Y saben cuál fue la respuesta del faraón? La misma de siempre. De ninguna manera. Su ego lo dominó. Su ego lo sobrepasó. Su ego lo gobernaba. Era un ser, se convirtió en un ser irracional. Es decir, que él estaba totalmente convencido y dispuesto a destruir completamente a su propio país. Y así mismo también, con tal, escuche bien lo que llega, lo que es el ego, de no admitir su derrota. Acuérdense usted que cuando Dios anuncia las plagas, nos dice la Torá que esto era una lucha entre dioses. El Éxodo primariamente tiene otras enseñanzas, sí, pero en su centralidad es una lucha de dioses. Es el establecimiento del verdadero Dios sobre encima de los dioses falsos, lo cual el faraón era un dios falso. Por lo tanto, a medida que ese barco se iba hundiendo, al igual que el Titanic, el faraón hace un llamado a la gente a hacer un sacrificio nacional. Mientras tanto, Faraón, que también era un primogénito, está negociando para salvar su propio pellejo. Eso es lo que dice el Midrash Yalkut Shimoni. Él está gestionando, él está abogando para poder salvar su propio pellejo. Él le ruega a Moisés que ore a Dios. Ahí Rashi dice que Faraón dijo: bendíceme para que yo no muera junto con los otros primogénitos. Escuchen, el hombre estaba cabildeando por detrás, el hombre estaba haciendo sus negociaciones a espaldas. Es decir, que Faraón entró en pánico realmente, tratando de encontrar una salida. Y en un intento, por así decirlo, de desesperación por poder salvarse, empieza a señalar a otras personas. Es decir, que el Midrash nos dice que luego de la plaga de los primogénitos, él culpa a sus sirvientes y consejeros por el fracaso y manda a matar a todos sus séquitos. En otras palabras, el faraón está en el límite ya de su vida, sin nada que perder. Por tanto, intentará cualquier cosa. Y en ese momento, Faraón se da cuenta, llega a la realidad, al callejón sin salida, de que debe liberar a los judíos. La Torá, ahí en Éxodo 12, 31, 32, describe al faraón buscando a Moisés y Aarón en la mitad de la noche para contarle las noticias, pero en una clásica
representación de humor satírico judío, por así decirlo, los judíos intencionalmente, el pueblo de Israel, le dan a Faraón la dirección equivocada y se pierde. Eso es el Midrash. Imagina la escena, Faraón corriendo frenéticamente, desesperadamente, en pijamas, en medio de la noche, rogándole a los judíos que se vayan. Finalmente, nota el cuadro, el Faraón, el gran líder, el Dios inmortal, el Horus vivo, el que preservaba el orden cósmico, ese Dios humano egipcio, es completamente humillado. El ego desbordante de este líder lo llevó a la humillación. Es donde el Talmud en el Moed Katan 18a describe metafóricamente a Faraón como un enano de solo 1 metro de estatura. Qué importante es tener esto claro. Qué importante es poder estudiar Torah, centrarnos como líderes en la Torah, porque la Torah tiene una Torah del rey. Vio, lo primero que Dios hace para que un rey pueda ser un buen líder, en contraste con este faraón, como ya usted pudo ver, un hombre dominado por el ego, un hombre convencido en una mentira de que era un Dios, un hombre que se le dio la oportunidad 10 veces de ser libre, él continuó en su obsesión y así es, su pueblo pereció, lo perdieron todo por ese ego desbordado de este hombre. Esta es la imagen perfecta de cómo no liderar. En contraste, la Torá tiene una Torá de los reyes. Es decir, que de los 613 mandamientos de la Torá que Dios nos da en la Torá, es que cada judío escriba su propio rollo de la Torá. O por lo menos, si no lo puede copiar, que tenga en su posesión. Esa es la mitzvah. Una copia impresa de los 5 libros de Moisés. Pero la Torá nos especifica una mitzvah inusual que se aplica solamente a un rey judío. Mire qué dice la Torá. Deuteronomio 17, 18, 20 nos dice: será cuando se siente en el trono de su reinado que él deberá escribir por sí mismo 2 copias de la Torá. Ellas deben permanecer con él. Él debe leer de ellas todos los días de su vida, para que aprenda a tener admiración por el Todopoderoso y observe todas las mitzvot de la Torá, para que su corazón no se torne arrogante ante sus compañeros. ¿Te vio? ¿Qué es lo que estoy tratando yo de decir aquí con todo lo que estoy diciendo hasta aquí? Viendo la radiografía del liderazgo de Faraón y viendo cómo la Torá ve todo del liderazgo. Te voy a hablar un poco acerca de Moisés ahora. Es que todo en la vida, mis amados, por favor, mírenme a los ojos aquí, se trata del ego. Toda acción de un líder judío, toda acción de un líder que representa a Dios, debe ser basado en el bienestar del pueblo al que él gobierna, del pueblo a quien él lidera. Es por eso que la Torá le dice al líder: no caigas en la trampa. No permitas que tu ego te corrompa. No permitas que tu ego te sobrepase. Mantén la perspectiva. No olvides por nada que tú eres un siervo de Dios, no al revés. Y al ser siervo de Dios, tú eres siervo del pueblo de Dios, no al revés. El líder no vino a que se le sirva, el líder vino a servir. Y aquí está determinado la principal diferencia entre Faraón y Moisés. ¿Cuál es, Fernando? Es la habilidad de ignorar la realidad.
incluso de destruir el mundo. Y esto es puesto a prueba más intensamente cuando su ego está en juego. Y mientras más poder, mientras más riqueza, mientras más personas, más peligro. Mientras más sabiduría, más peligro. Imagínate el conflicto interno que tiene que tener un líder mundial cuando tiene que admitir, en el caso de Faraón, era la potencia más grande del mundo. Era el pueblo más progresista de la historia, en ese momento histórico. Era una potencia, comparándolo, por ejemplo, en este momento con los Estados Unidos. Por tanto, imagínense el conflicto interno de este hombre, esta lucha que tenía. ¿Estoy equivocado? ¿Existe una fuerza más grande que yo? ¿Existe un poder que yo no puedo controlar? Imagínense esa lucha. A eso se enfrentó este hombre. Es por esa razón que Faraón no puede entender, no concibe en su intelecto la supremacía de Dios. Y mientras que un verdadero líder judío, un verdadero líder de Israel, está por definición subjugado a la voluntad de Dios. Su norte, su visión, su vida está delimitada por la Torá. Es por eso que el rey David escribe algo increíble. Escuche por favor qué dice el rey David. Él escribe en los Salmos el secreto de la humildad. Sidhei Elohim Ruat Mitzvara. Él declara esta palabra. Él dijo, el sacrificio que el Todopoderoso desea y quiere es un espíritu humilde. ¿Veo la diferencia aquí? El rey David nos está diciendo que la batalla de la vida que todo ser humano tiene es reconocer a Dios y apreciar todo lo que Él hace por nosotros. Al final de las cuentas, cuando usted haga un balance, debe saber que las cosas, la vida, sus circunstancias, no están en nuestras manos. Su vida, su realidad está en las manos de Dios. Nosotros hacemos el esfuerzo, sí, debemos hacerlo, pero Dios es el que al final, por así decirlo, es el que firma los cheques. ¿Puede ver el contraste aquí? Aquí hay un contraste entre la arrogancia y la humildad. Moisés nos enseña el verdadero líder. ¿Cuál es la esencia de un verdadero líder? La humildad. ¿Y cuál es la esencia de un mal líder? El caso para ahora, la arrogancia. En el mundo material, las personalidades más grandes, las estrellas de cine, los políticos, los hombres de negocios, son generalmente los más arrogantes. Y de alguna manera la arrogancia es vista como una virtud, una señal de haber sobrepasado a los demás. En contraste, que ahí viene el detalle que quiero que usted pueda ver, mientras una persona es más espiritual, se convierte en una persona más humilde. Increíblemente, lo que la Torá quiere reconocer de nosotros son los midots que tenemos. Es decir, que mientras más nosotros buscamos a Dios, mientras más nosotros nos acercamos a Dios, somos más realistas acerca de nuestras propias limitaciones, somos más realistas acerca de nuestra vulnerabilidad y mortalidad. Podemos reconocer y tener consciente de que somos polvo. Entendemos, en otras palabras, la realidad de que cada posesión, cada posición, cada escenario humano es tenue y que solo Dios es el único que es eterno. Moisés era llamado el más humilde de todos los líderes. ¿Por qué? Porque cuando se paraba frente a Dios, él sabía cuál era su lugar.
Es decir, que todo lo demás quita espacio para que Dios pueda entrar. Él posibilita que Dios sea visible. Es por esa razón que el Talmud relaciona la arrogancia con la idolatría, ya que ambas tienen una esencia pura, una característica intrínseca, que tanto la arrogancia como la idolatría te alejan de la presencia de Dios. Observe a los grandes rabinos, por ejemplo, de las generaciones, y usted verá. Me viene al caso, me viene a la mente el rabino llamado el Jafet Haim. La casa del rabino llamado Jafet Haim estaba amueblada solo con una mesa y un abanico. Era un hombre humilde, extremadamente pobre. Otro gran rabino, cuando le llevaba la leña a su casa para calentarse en el invierno, él personalmente la redistribuía entre las familias pobres de la ciudad. Es decir, que los líderes hebreos, judíos, son siervos de las personas. Ellos soportan la carga de la nación. Fernando, ¿y cuáles son las características de un liderazgo? ¿Cuáles son las características, las cualidades de un liderazgo? ¿Cómo uno se convierte en un líder? Esas son buenas preguntas. Bueno, en el mundo secular, una persona voluntariamente se postula. Si todo el mundo aspire, todo el que quiera aspirar, que aspire, este es su deseo, es su derecho. Ahora, ¿por qué lo hacen? En el mundo lo hacen por el poder, porque quieren poder. Contrasta esto con el liderazgo de la Torá, que es lo que yo quiero hablarle brevemente. De verdad, voy a hablar cosas muy lindas ahora. Estoy haciendo una introducción para que usted pueda ver este contraste. El liderazgo en la Torá, donde no hay periodos, donde no hay burocracias, ni donde no hay contratos, el Talmud incluso sugiere que un líder no debe aceptar dinero de la comunidad en la que sirve. Oye, llega a este nivel. Así, de esa forma, él, o sea, el líder, no les pertenece. Eso dice el Talmud. Es decir, que su integridad no debe ser tentada por negociaciones de salario o por la junta de directores. Es muy probable que usted haya visto que hay mucha gente que puede ser comprada. ¿Cómo yo me convierto en un líder? Solamente usted se convierte en un líder cuando la gente respeta su carácter y confía en su juicio, ya que él no va a buscar honores. Todos se acordarán de él y todos lo proclaman y lo piden como líder. ¿Te acuerdas? A David le pasó. ¿Por qué David es el paradigma del liderazgo? Porque para David reúne estas cualidades que yo estoy tratando de decir. De hecho, un líder en la Torá resiste el honor. Note que cuando por primera vez Moisés se acercó a Dios, ¿se acuerdan? En la zarza ardiente, él protestó. Él dijo en Éxodo 3:11, lo voy a citar: ¿quién soy yo para sacar a los judíos de Egipto? Escuche esto. Esto es un verdadero líder. Un ejemplo moderno, por ejemplo, de liderazgo del pueblo de Israel es el rabino Moshe Feinstein. En la introducción a Igerot Moshe, eso significa cartas a Moisés, su monumental compendio de respuestas, el rabino dice algo increíble. Él dice, lo cito: yo no me habría ofrecido voluntariamente para liderar al pueblo judío, pero debido a que es el rol que Dios me ha señalado, no tengo más alternativa que aceptarlo. Puede leer usted la humildad de este hombre. De igual manera, Maimónides, en su tratado Mishneh Torah, en las leyes del Sanedrín, capítulo 2, verso 7, ahí en la entrada de la Parashá Yitro, en Éxodo 18:21, que más adelante vamos a leer una semana más adelante, vamos a estar estudiando esta Parashá. Ahí Maimónides recoge algunas características de un verdadero líder. Yo voy a hablar un poco más de esto. Miren, lo voy a citar, lo cito. Un líder judío
debe ser un conocedor de la sabiduría de la Torá y también de la sabiduría secular. Debe ser temeroso de Elohim, no materialista. Es decir, de ahí como el materialismo, ahí haciendo un paréntesis, él dice, con un resguardo contra los sobornos. Es decir, que no debes dejarse sobornar. Sigo citando lo que dice Maimónides aquí en este tratado. Dice que un líder debe ser un buscador de la verdad. Debe ser un observante de los mandamientos, es decir, que practica lo que predica. Que practica lo que predica. Y por último, terminando la cita, dice que un líder debe ser modesto. La pregunta que hago hoy aquí, vamos a sincerarnos todo aquí. ¿No serían nuestras congregaciones, tanto cristianas, mesiánicas, mejores, si todos los líderes que lideran estos lugares manifestaran en su vida estas características? Totalmente. Pero la verdad es que la gente recibe el líder que merece. Si hubiera una revolución en contra del egoísmo y de la corrupción, el cambio tendría que venir desde abajo. Tal vez es tiempo, y es lo que quiero que usted pueda ver a través de estas enseñanzas de la Parashá, esta reflexión hoy, reflexiones poderosísimas como estamos viendo. Es que debemos levantarnos y nosotros exigir integridad de nuestros líderes gobernantes. Nosotros como pueblo, como estudiantes, pertenecientes a comunidades de Torah, necesitamos, mis amados, exigir, demandar integridad de nuestros líderes, porque si lo dejamos pasar, todos nosotros seríamos perjudicados. Todos caeríamos en nuestros esfuerzos bien intencionados de guardar Torah como Dios nos ha, nos ha, nos está llamando. Qué interesante es todo esto. ¿Puede ver usted esto, mi amado? ¿Puede ver usted la diferencia, el contraste aquí? Yo espero que usted lo haya visto. Arrogancia, terquedad, ambición y por otro lado, un hombre extremadamente humilde, ingenuo, servidor e entregado a un pueblo. Qué interesante. Me gustaría ahora profundizar un poco más en estas cosas. Y quiero charlar un poco. Y es decir, que con el liderazgo usted se nace, pero también se hace. Y también se elige y también lo hace. Entonces, ese es el dilema. ¿Se nace o no? Sí, se nace, pero también se hace. Pero también se elige, pero también los hace. ¿Por qué? Porque la realidad del reino de Dios es que el ser humano, todos nosotros, todos ustedes que me están escuchando, todos eh, más adelante, todos los que me van a escuchar más adelante, todos fuimos designados por Dios, todos fuimos designados por Dios para gobernar, para tener dominio. Usted fue ideado por Dios para gobernar. Es decir, en otras palabras, que usted nació siendo un líder. Usted nació para ser cabeza. Ahora, ¿cómo o cuáles son los distintivos de un líder? Yo he analizado estas cosas muchas veces. De esto yo he meditado mucho. Y la esencia de un líder, que es basado en su humildad que usted pudo ver, es que un líder debe mostrar acciones amatorias. Un líder debe ser una persona, me refiero cuando digo que debe mostrar acciones amatorias, un líder debe ser una persona que debe perdonar, que debe apreciar, que debe dar, que debe acompañar, que debe servir, que debe escuchar a los demás, es compartir.
es una persona que debe, que es compartir los sentimientos. Es una persona, en otras palabras, que se interesa por las personas. Es decir, que en la cabeza de un líder lo que debe gobernar y gravitar es el comprender a las personas. En otras palabras, el corazón de un líder es amar a la gente. Las manos de un líder tienen que ser manos que ayuden a la gente. Tenemos, en otras palabras, como líderes, que tener empatía con las personas. Es decir, debemos ponernos en el lugar de ellas. Que no es lo mismo que simpatía. No me confundan. Simpatía es cuando hay química directa entre usted y yo. Pero la empatía es que mientras no hay química entre nosotros, yo me pongo en su lugar y le puedo ayudar. Esto es lo que se llama en la Biblia ser misericordioso. Un líder debe ser misericordioso, que a su vez es dar al otro lo que necesita, no lo que merece. Un líder siempre le dará al otro lo que necesita, no lo que merece. Otra característica, por así decirlo, en mi análisis de un líder, aparte de la humildad, aparte de todo lo que hemos dado, ser una persona de acciones amatorias, otra característica que debe distinguir a un líder son las buenas relaciones. El ser humano no nació para estar solo. Eso es lo primero que debe saber. Los 10 mandamientos son la mitad para relacionarnos con Dios y la otra mitad para relacionarnos con nuestros hermanos. Los 5 sentidos también fueron creados para relacionarnos. Por eso hay 5 R's en el liderazgo. 5 R's que son lo que marca un verdadero líder. Estos son los distintivos de un líder. ¿Cuáles son, Fernando? ¿Cuáles son esas 5 R? Número 1, requisitos más reglamentos menos relaciones. Eso produce resentimiento y rebelión. Lo contrario produce tener los requisitos, los reglamentos y malas relaciones. Eso produce alegría y obediencia. Pues son 2 cosas distintas. Cuando nos convergen las 5 R's, lo que se produce es un caos. Pero cuando tú caminas en la voluntad de Dios, siempre en cuanto al liderazgo, las bendiciones te alcanzarán, no solamente a ti, sino a todo el que está debajo de ti. Seremos cabeza, no seremos cola. Note por favor lo que dice Lucas 6:38. Lucas 6:38. Por favor, usted debe anotar esto. Dice, denle a los otros lo necesario. Ay, Dios. ¿Qué le va a dar usted al otro? Lo que necesita. Y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. ¿Usted entendió? No, que yo necesito Dios, un esposo, un trabajo nuevo, que necesito más finanzas, necesito. Dios te dice cómo. Escúchalo. Denle a los otros lo que necesita y Dios les dará los que ustedes necesitan. El darle a otro lo que necesita producirá que Dios te dé a ti lo que tú necesitas. Y por eso dice Lucas, en verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Dios le dará a ustedes la misma medida que ustedes dan a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo. ¿Vio? Entonces tú das trigo, Dios te aumentará en una bolsa el trigo que diste, bien apretada y repleta. Por eso dice, sin que tengan que ir a buscarla. Entonces es importante para poder ejecutar todo esto, saber que usted nació con 3 dones. Usted nació con dones. Número 1, usted nació con el poder de elegir. ¿Qué es el poder de elegir? Es la libertad de escoger, es la voluntad de independiente o el libre albedrío. Somos producto, en otras palabras, de nuestras decisiones. Número 2, nacemos con los principios de Dios. ¿Por qué nacemos con este don? De los principios de Dios. ¡Wow!
es para que usted sea íntegro. Y las personas íntegras siempre tendrán protección de parte de Dios. En otras palabras, no podemos dar o llevar una buena noticia sin ser una buena noticia. Y tercero, tenemos 4 inteligencias que Dios nos dio. Bueno, los cabalistas, los místicos dicen que hay 38, pero ya eso es otra cosa. Pero básicamente usted tiene 4 inteligencias. Número 1, inteligencia física y corporal. Número 2, inteligencia mental, que es para soñar. Y número 3, inteligencia emocional, que es para compartir y relacionarme con los demás. Y número 4, inteligencia espiritual, es para que para usted tener un contacto con Dios. Esos son los dones espléndidos y maravillosos que tú y yo tenemos. Número 1, poder de elegir. Número 2, los principios de Dios. Y número 3, las inteligencias que Dios nos dio. Ya que somos seres totalmente excepcionales, privilegiados, necesitamos ser el mejor. Tú ves que yo siempre voy a repetirle eso a usted. Usted debe ser la mejor versión de usted. Aquí usted se está tratando de convertir en la mejor versión de usted. La pregunta sería, ¿quién es el mejor? Oí por ahí en una ocasión, bueno, lo vi en una imagen en internet, de esas frases que salen en internet. Yo soy amante de estas frases. Inclusive he dado enseñanzas de frases de los filósofos y le he conectado a la Torá a ver si se compagina con la Torá. Y muchas de ellas sí se compaginan con la Torá. En esa imagen yo vi que decía, el mejor no compite. Tiene mucho sentido. Porque si compitiera, fuera el mejor. Por eso la pregunta, ¿quién es el mejor? La pregunta también sería, ¿cuándo yo me convierto en el mejor? Bueno, aquí viene la respuesta. ¿Está lista? Ok, mire. Yo soy el mejor cuando yo, míreme a los ojos, por favor. Tú y yo somos el mejor cuando tú y yo entregamos lo mejor. En otras palabras, el mejor no compite, el mejor se ofrece, se da, se entrega, el mejor da lo mejor. El mejor no es un competidor con sus compañeros. Eso se llama vanidad, eso se llama orgullo. Yo soy el mejor cuando entrego lo mejor, cuando me convierto en la mejor versión de mí, cuando doy lo mejor. Cuando yo le entrego lo mejor a mi familia, yo soy el mejor esposo, el mejor padre. Cuando yo le entrego lo mejor a mi empresa donde trabajo, soy el mejor trabajador. Cuando yo le entrego lo mejor a mi país, soy el mejor ciudadano. Cuando yo le entrego lo mejor a mi congregación local, soy el mejor hermano. Porque Fernando, usted fue llamado a ser el mejor, a convertirse en la mejor versión de usted y se da entregándose a los demás. ¿Por qué? Porque en la vida existen solamente 2 caminos. El camino de la mediocridad o el camino de la excelencia. Y eso es lo que hace es un líder realmente. Un líder de excelencia es cuando usted lo da todo. Es, en otras palabras, competir con nuestra propia incompetencia, con nuestras propias debilidades. Es reinventarnos cada día, es mejorarnos y es corregir constantemente nuestras deficiencias. Ser mejor, en otras palabras, es entregar lo mejor. En otras palabras, nos ganamos la vida con lo que hacemos, pero nuestra vida está hecha por lo que damos. Lo que construye se hace dando. De lo que hacemos podemos vivir, pero nuestra vida está hecha de lo que ofrecemos.
Tu familia funciona, tu negocio funciona, tu congregación funciona, tu vida funciona, pero para que funcione tienes que darlo todo. Nadie ha sido el mejor cuando es mediocre en su entrega, cuando no lo da todo. Porque dar es la mayor manifestación de poder. ¿Por qué, Fernando? Porque el que da gobierna. No solamente dar lo mejor es la mayor manifestación de poder. Servir también es por esa razón que debemos aprender a servir. Eso era lo que hacía Moisés, contrario a lo que hacía Faraón. Él estaba para que le sirvieran. Porque Fernando, porque cuando tú le sirves al hombre, le estás aprendiendo a servirle a Dios. En otras palabras, un líder verdadero nace para vivir y vive para servir. En otras palabras, tenemos que aprender a vivir para servir y es por eso que debemos aprender a servir. Se entra en la congregación, en una congregación oral, no para competir. No, usted entra ahí para amar a Dios y se sale para amar al prójimo. Mientras amo a Dios, amo al prójimo. El sentido de la vida, en otras palabras, es poder ayudar a otros a encontrar el sentido de su vida. Y el sentido de la vida del ser humano es amar. El significado de la vida, en otras palabras, es ayudar a otro a encontrar el significado de su vida. Y la mayor expresión de poder es el que sirve, porque el que sirve gobierna. Un bien hecho en la tierra recibirá un bien hecho en los cielos. Y cuando usted le sirve al prójimo, cuando usted ama al prójimo, eso es bien hecho en la tierra y por eso recibirá un bien hecho en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste amando a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste cuando alguien te necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien que necesitaba que tú te convirtieras en su oído? ¿Por qué? Porque se entra a este mundo en tu familia, en la compañía, en la empresa, en la congregación, a amar a Dios y sales cuando aprendes de Dios a amar al prójimo. En otras palabras, voy a repetir, un líder nace para vivir y vive para servir. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué el líder nace para vivir y vive para servir? Porque servir, mis amados, por favor, escúchemelo, es el mayor nivel de vivir. Un líder nace para vivir y vive para servir. Vivir para servir, servir para vivir. Por eso es importante aprender a servir. Y servir es la mayor expresión de poder. El que sirve gobierna. El que sirve siempre estará en las alturas. Por eso yo he encontrado el sentido de la vida, ayudando a otros a encontrar el sentido de su vida. He encontrado el significado de la vida, ayudando a otros a encontrar su significado en la vida. Y eso se hace sirviendo y amando. Es por eso que el que sirve, el que expresa servicio a los demás a través de acciones, las acciones se constituye literalmente en el adorno de un líder. ¿Por qué? Porque también existen acciones improductivas, que es una acción que genera beneficio solo para una persona, que solamente genera beneficio para ti. Pero hay acciones productivas que son las que generan beneficios para las otras personas. El valorar es la esencia de amar y servir. ¿Por qué? Porque el valorar a los demás, y tú valoras a los demás no por el carro que tenga, no por la casa que viva, no por la nacionalidad que tenga, no por el color de su piel, no. Tú valoras a una persona por lo que es imagen de Dios. Porque valorar a otra persona por lo que él es genera beneficios para las otras personas. Y es una característica de un líder. El valorar te hace feliz y productivo. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Esa es la esencia. Por eso valoro. Por tanto, pregunto,
Hacemos la pregunta, ¿qué es valorar? Fernando, ¿qué es eso? Valorar literalmente es que es su deber para los demás, es su deber hacia los demás, es andar en busca y reconocer que lo bello, lo bueno, lo verdadero de las cosas de las personas. Usted es una persona, el que valora siempre ve con un buen ojo al otro. El que valora no ve lo malo. Nadie te va a recordar por tu amor secreto. Nadie. Es por eso que debemos aprender a valorar lo que tenemos. Porque cuando yo valoro lo que tengo, puedo valorar a los demás. Porque si no valoras lo que tienes, el tiempo te enseñará a valorar lo que tuviste. Esa es la centralidad de los matrimonios que han fracasado. Se lo digo yo por experiencia. Por esa razón mucha gente comienza a valorar el trabajo que ya perdió. Pero cuando lo tenía, no era puntual, no era diligente, no se entregaba, no caminaba una milla extra. Mucha gente valora la salud cuando la pierde, pero cuando la tenía, no la cuidaba. Por eso usted debe valorar lo que tiene. Mucha gente valora el matrimonio cuando lo perdió, pero cuando tenía esa esposa, cuando tenía ese esposo, no lo cuidaba. Porque aprender a valorar lo que tienes antes de que llegue el tiempo que te enseñe a valorar lo que tuviste. Por esa razón, debes reconocer lo bello, lo bueno, lo verdadero de las personas y de las cosas. Debes aprender a valorar lo que tienes y luego lo que quieres. Tú primero debes valorar lo que tienes, no lo que quieres. Por eso debes valorar lo que tienes, porque en un momento de la vida lo que tienes se convertirá en un recuerdo. Valorar, por tanto, no es encontrar la persona perfecta, es ver de forma perfecta a una persona imperfecta, porque la vemos a través, mis amados, de sus virtudes, no de sus imperfecciones. El elogiar también es parte de un líder. ¿Por qué? Porque el elogiar a los demás genera beneficios para las otras personas. Y un líder siempre buscará el beneficio de los demás. Esto es lo que se conoce como empoderar las relaciones humanas. Esto es lo que se llama potenciar las relaciones humanas. Lo más hermoso de las relaciones humanas es entregarnos en cuerpo y alma y entusiasmo a los demás. Es por eso importante que usted se convierta en un milagro para otro. Es por esa razón que es importante que usted rehumanice el liderazgo. Es importante por eso rehumanizar las congregaciones locales. Es por eso que hace falta revitalizar las relaciones humanas. Y en el caso del matrimonio, el matrimonio no es más que un tú y un yo para crear un nosotros. En la experiencia de la vida, primero te relacionas y luego accionas. Por eso es importante potenciar las buenas relaciones humanas. ¿Qué podemos hacer para potenciar las buenas relaciones humanas y convertir las relaciones humanas en relaciones saludables y en relaciones productivas? Un verdadero líder, por tanto, da reconocimiento a su equipo de ministerio. Es importante dar reconocimiento también a la esposa, al esposo. Es importante dar reconocimiento a los hijos. Es por eso que el elogio tiene un poder maravilloso. Es que en el elogio hay un poder. Cuando yo analizo los mejores matrimonios, las mejores congregaciones, los mejores amigos, las mejores relaciones, las mejores relaciones empresariales, son las relaciones de admiración y de reconocimiento mutuo. ¿Por qué, Fernando? Porque a las personas les gusta que les reconozcan, a las personas les gusta que la elogien. Solo las personas admirables son capaces de admirar. Por esa razón hay que dar reconocimiento a la esposa, a los hijos,
al equipo de ministerio y a todas las personas. Las personas florecen como el elogio. El elogio hacia las personas es lo mismo que el agua a una planta. El elogio hace crecer el ser. A veces las personas necesitan más del aprecio y del reconocimiento que el sustento, que lo que le damos. A veces las personas necesitan más del aprecio. Por eso el elogio es poesía para los oídos de las personas. Por esa razón, no debemos permitir, mis amados, que algo lindo, bueno, de buen nombre, generoso, muera en la vida de su familia, muera en su congregación. La vida de una persona por falta de elogio y reconocimiento. Otra de las características de un líder también es que un líder piensa y trabaja en equipo. Tiene un equipo de ministerio, porque es la única forma de multiplicar. La única forma de multiplicar es pensar y trabajar en equipo. Usted fue creado para vivir en sociedad. Es decir, que usted debe vaciarse usted y crear una estructura de nosotros. Más nosotros y menos yo. Es un vaciarse constantemente para dar cabida a otro, porque nosotros nos hace más fuerte. Cuando me acompaño de gente alrededor mío, me empodero. Es decir, que el proceso de la vida es dependencia, independencia e interdependencia. ¿Lo vio? Dependencia, independencia e interdependencia. La independencia, perdón, la dependencia es cuando somos niños. Eso son cosas de niños, que dependemos de nuestros padres para poder comer, para poder alimentarnos, para bañarnos. Es decir, que si los padres no nos cuidan, hay problemas. Esa es la independencia. La dependencia tiene un paradigma. Es el paradigma de tú, del yo-yo. Tú lo haces por mí, tú lo dices por mí, y yo te he hecho la culpa de lo que me pase a mí. Otro proceso más inteligente en el proceso de la vida es la independencia. Y es cuando yo comienzo a asumir mis realidades. Es cuando yo comienzo a asumir mis responsabilidades. La independencia tiene un paradigma y es el paradigma del yo. Tú ves, la dependencia es el paradigma del tú, pero la independencia es el paradigma del yo. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo construir, yo lo puedo lograr, yo lo puedo alcanzar, yo solo, yo puedo. Pero hay un proceso de la vida que es excelente, que es el más excelente, es el proceso más inteligente, que es la interdependencia. Todos somos inteligentes, pero no todos mostramos inteligencia. La pregunta es, ¿cómo mostramos inteligencia? Mostramos inteligencia mostrando el proceso de interdependencia. Cuando yo soy interdependiente es que soy verdaderamente inteligente. ¿Por qué? Porque la interdependencia dice, yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí. La interdependencia dice, yo puedo hacer cosas que ustedes no pueden hacer y ustedes no pueden hacer cosas que yo puedo hacer. Pero ustedes, Yeshua y yo, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar esta ciudad. Y esa es la interdependencia. La interdependencia es la interrelación de grupos, es la interrelación de personajes, es la interacción de mentalidades, es la interacción de finanzas, es la interdependencia de los recursos, porque ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros juntos. Porque ninguno de nosotros vale más que la suma de todos nosotros. Porque la acción de uno de nosotros no es más poderosa que la acción de todos nosotros. La interdependencia es vivir juntos, es trabajar juntos, es soñar juntos, es sufrir juntos, es consolidar juntos, es avanzar juntos, es equiparnos juntos. Es más nosotros y menos yo. Yo me vacío totalmente para dar cabida a los demás. Yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí, porque así somos más fuertes.
¿Qué otra cosa hace un líder? Tú ves que estamos hablando de características de un liderazgo. Esto está tremendo en el día de hoy, esto está maravilloso, no sé qué hora tengo. Alguien me escriba, por favor, la hora que tengo para poder eh, no pasarme de tiempo, porque tengo cosas que decirle. Esto es interesante, estas palabras. Otra característica de un líder es que invierte en las personas y eso produce grandes dividendos. Cuando tú inviertes en los demás, eso produce dividendos. Porque el liderazgo es interesarse en los demás, es compartir con los demás, es comprender a la gente, es amar a la gente, es ayudar a la gente. Lo que distingo de Yeshua, que es mi Señor, y mi Ribi, fue que él fue una persona que perdonó y dio. De igual manera yo debo hacerlo también. ¿Por qué? Porque la verdadera grandeza, y ahí radica la grandeza de nuestro Ribi, es desarrollar grandeza en las demás personas. Para eso vino él. La pregunta que hay que hacerse entonces es, no es cuánto tiene, sino cuánto dio. La pregunta que hay que hacerse no es dónde ha llegado, sino cómo y cuánto se ha sacrificado. La pregunta que hay que hacerse es cuánto ha dado y cuánto ha amado, no cuántos honores ha recibido. Por esa razón, nunca en la vida nadie ha sido honrado por lo que ha recibido. La grandeza se determina por lo que alguien ha dado. Por eso un líder invierte en las personas, se ha dado a los demás. Los distintivos de un líder son dar y perdonar, porque lo que gasté lo tuve, lo que retuve lo perdí, y lo que doy lo tengo y lo multiplico. Esa es la ecuación del reino de Dios. Pero luego viene el proceso más inteligente, que es darse por completo a los demás. Por esa razón, un líder, aparte de ser un líder que invierte en las personas, es una persona que lidera con gran sabiduría. Una característica de los líderes que reaccionan y accionan en armonía siempre con la voluntad de Dios. Y eso es sabiduría. Pensar, reaccionar y accionar con la voluntad de Dios. ¿Qué es sabiduría, Fernando? Pensar, reaccionar y accionar con la voluntad de Dios. Sabiduría es saber qué hacer antes que hacer. Lo voy a repetir. Sabiduría es saber qué hacer antes que hacer. ¿Por qué? Porque sabiduría es saber y hacer. Por eso hay personas quizás que esperan que algo ocurra. Quizás hay personas que sueñan que algo ocurra, pero hay personas que trabajan para que las cosas ocurran. ¿Cuál es la ecuación aquí en cuanto a la sabiduría? 20% de conocimiento, pero 80% de comportamiento. ¿Por qué? Porque es importante poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Eso es sabiduría. Saber y hacer. Por eso la sabiduría es la capacidad de discernir y el compromiso para hacer. Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo apropiado e inapropiado, entre lo que es debido y lo indebido. Por ende, es un compromiso para hacer lo bueno, lo debido y lo apropiado. Eso es sabiduría. La sabiduría hay que buscarla intensamente, mis amados. Hay que adquirirla. Dice, donde la vendan, cómprala, dice el proverbio. Por esa razón, luego de que la compro, hay que aplicarla y hay que luego retenerla. ¿Cómo se busca la sabiduría? Se busca la sabiduría con sentido de utilidad. ¿Qué es eso? Bueno, lo que escucho va a ser útil para mí. El sentido de utilidad, en otras palabras, es escuchar, entender y accionar. Cuando usted oye, es la función de los oídos. Pero cuando usted escucha, lo está ordenando, le está ordenando a la voluntad a aprender y accionar. Y aquí es cuando la información se convierte en formación y cuando el conocimiento baja a su corazón y se convierte en conducta, comportamiento y práctica. ¿Cómo hago para entender? Es una buena pregunta. Primero, para poder entender, tienes que saber ser un buen oidor.
No oiré, sino escuchar. Una vez que escucho, entiendo. Dios me estará revelando cuál es el propósito de mi vida. Cuando oigo, guardo en mi mente. Y lo que guardo en mi mente se me olvida fácilmente. Pero cuando yo escucho, guardo en mi corazón. Y cuando guardo algo en mi corazón, tengo algo que ofrecer. Y es aquí donde yo puedo aplicar la sabiduría. Note, por favor, sabiduría es pensar, reaccionar y accionar la voluntad de Dios. Esto es sabiduría. Los líderes aprenden a aprender también. Esa es otra característica de los líderes. Los líderes aprenden a aprender. Un líder está en constante construcción y en constante aprendizaje. Un verdadero líder o los líderes aprenden tres máximas que son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Lo voy a repetir. Un líder aprende primero a aprender a conocer, segundo, aprender a hacer y tercero, aprender a convivir. Estos tres principios son lo que todo líder debe aprender y aprender. ¿A qué me refiero cuando hablo de aprender a conocer? Es que yo como líder, aquí todos somos líderes, debemos aprender a aprender. Tengo que, para aprender a aprender, lo primero que hay que hacer es reaprender y desaprender para poder aprender, cambiar y crecer. Lo voy a repetir. Para poder aprender, tengo que reaprender y desaprender para poder aprender, cambiar y crecer, que es la cualidad más grande que tiene un ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no les gusta aprender. Que para poder aprender, como yo te digo, tengo que reaprender y desaprender. Y eso me traerá cambios y crecimiento. Hay personas que también, lamentablemente, les gusta accionar sin aprender. Eso se llama incompetencia puesta en acción. Por eso tengo que aprender a aprender, ya que todo está cambiando. Porque todo lo que no cambia entra en un proceso de extinción, de letargo. Tengo que, por tanto, también reaprender. ¿Y qué es reaprender? Es cambiar lo viejo por lo nuevo. Porque no puede haber construcción sin destrucción. No podemos seguir adelante arrastrando el viejo hombre, los antiguos patrones. Esto es lo primero. A aprender a hacer. Yo tengo que aprender a hacer también. No solamente aprender a conocer, también tengo que aprender a hacer. ¿Qué es aprender a hacer? Es aprender para poder hacer, para cometer menos errores. Cada vez que pasa el tiempo, yo debo cometer menos errores, porque el que aprende, aprende y aprende y no practica lo que aprende, es como el que ara y nunca siembra. Cuando haces que, cuando haces, cuando accionas, me hablas más fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Esto es aprender a hacer. Usted aprende para hacer también usted debe aprender a convivir. Usted debe aprender a convivir. Estos son los tres principios que todo líder debe aprender a aprender. ¿Qué es aprender a convivir? Póngame mucha atención. Es aprender a tener buenas relaciones humanas. Usted necesita crecer en sus relaciones. Es el desarrollar la inteligencia social. Está la inteligencia colectiva, está la inteligencia interpersonal, pero está también la inteligencia social. Por esa razón hay mucha gente que piensa que las relaciones humanas las relaciones humanas no es poner las relaciones en su lugar, es ponerse en el lugar de las personas. Las relaciones humanas no es que lo entiendan a usted. No, que a mí hay que entenderme. No, 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 eso no es relaciones humanas. Es que usted puede entender a los demás. Por esa razón es importante que usted se pueda relacionar con otras personas porque usted nació para interrelacionarse. Y es por esa razón que debemos tener buenas relaciones humanas, no solo cuando todo marcha bien, sino en la adversidad, en la
confrontación. Los verdaderos líderes no abandonan sus relaciones humanas cuando hay un problema. Esto es lo más fácil. Los verdaderos líderes están en la adversidad. Son los que solucionan los conflictos. Otra de las características de un verdadero líder. ¿Cuántas características hemos hablado? Qué hermoso es esto. Los líderes también son íntegros. ¿Por qué, Fernando, yo debo ser íntegro? Porque la integridad produce credibilidad y confianza. El diccionario Webster define la palabra integridad como el estado de estar completo y no dividido. Cuando tengo integridad, en otras palabras, mis palabras y mis acciones coinciden. Soy quien soy, no importa dónde esté y con quién esté. Es decir, que una persona que es íntegra no divide su lealtad, ya que esto es duplicidad, ni finge ser de otra manera. Eso es hipocresía. La gente con integridad es gente completa. Es alguien que puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. Bueno, Pablo nos llamaba cartas leídas. Se refería a una persona íntegra. Ustedes son cartas leídas. Ustedes no son, están divididos. Ustedes no son una cosa hoy y otra mañana. Es decir, que la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos a su vez determina lo que hacemos, ya que lo que eres es lo que determina qué haces. Tu sistema o nuestro sistema de valores es una parte de nosotros que no podemos separar de nuestra personalidad. Usted vive la vida por lo que cree, por lo que está convencido. Viene a ser el sistema de navegación que lo guía a usted. Es lo que permite en su vida establecer prioridades. Colocar lo más importante, lo secundario, lo terciario, lo cuarto. Usted tiene un sistema de valores que tiene preferencias, que tiene prioridades y sirve de patrón para lo que todos nosotros debemos aceptar y rechazar. Otras características, hablando de todo un poco, así a grandes rasgos, de un líder, los líderes son disciplinados. La disciplina no es algo que usted consigue de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la disciplina es el resultado de tres factores. Tres factores. ¿Quiere saber qué es disciplina? ¿Y cómo usted se convierte en una persona disciplinada? Lo que es una marca de un verdadero líder. Bueno, lo primero es organización. Un líder debe organizarse. Debe tener organización en su cuarto, su casa, sus zapatos. Debe encontrar las llaves porque le puso un lugar a las llaves. Debe tener todo en su lugar. Las camisas están en un lugar, las medias en un lugar, sus finanzas están en orden, todo está en orden porque es organizado. Lo segundo, un líder es limpio, es un suprimidor, por así decirlo, de suciedad. En otras palabras, es mejorar el nivel de limpieza de los lugares. También limpieza significa eliminar cosas. Se puede hacer limpio y no organizado y viceversa, ya que la limpieza es eliminar también. Todo lo que usted no necesite debe sacarlo. Los latinos somos especialistas en guardar cosas que no usamos, en comprar cosas que no necesitamos. Si no la va a usar, elimínelo. Una persona, un líder no se aferra a las cosas. Y lo tercero, aparte de organización y aparte de limpieza, la disciplina tiene que ver con ser puntual. Es alguien que maneja el tiempo. Si dice algo y se compromete a algo, lo cumple. Es decir, que cuando yo reúno estos tres elementos, me convierto en una persona disciplinada.
Es decir, primero bautice los lugares, déle un lugar a cada cosa, organice todo, limpie todo, elimine las cosas y sea puntual. El que es puntual, el que tiene cosas solamente que usa, elimina lo que no usa. Todos los lugares donde vive está ordenado, está limpiado, es limpio, es oloroso, su ropa bien planchadita, su ropa bien limpia. Es una persona que siempre sale elegante, es una persona que siempre sale presentable, es una persona que es puntual, es una persona que maneja bien el tiempo, es una persona que sabe dónde están todas sus cosas. Eso es una persona disciplinada. Es decir, que cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad, se gesta un bebé llamado disciplina. Permítame, permítame cerrar con una máxima que vi. Ya terminar, ya el tiempo se me ha ido, no quiero abrumarlo más con tiempo. Yo creo que lo que he hablado ha sido maravilloso. Y es una máxima que vi en, en un letrero ahí en Facebook, haciendo un contraste entre el jefe y el líder, que es tremendo. Yo sé que usted lo ha oído alguna vez, la diferencia entre el jefe y el líder. Así que quiero terminar con esto, porque hay una gran diferencia ser un jefe y ser un líder. El jefe maneja a sus colaboradores, el líder los capacita. El jefe depende de la autoridad, el líder de la buena voluntad. El jefe inspira temor, el líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe arregla la culpa por el fracaso, el líder arregla el fracaso. El jefe sabe cómo se hace, el líder muestra cómo se hace. Y por último, el jefe dice vayan y el líder dice vamos. Así que quiero terminarlo aquí, agradecido con el Eterno, con todos ustedes por el tiempo prestado. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde y que el Eterno haga resplandecer sus rostros sobre todos ustedes y tome estas palabras y que el Eterno nos ayude a todos nosotros a poder ser líderes correctos, no solamente en nuestras congregaciones, sino en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, en las plazas de trabajo que tenemos. Conviértase en estas cosas que yo he tratado de hacer ahí en el lugar donde usted trabaja. Y usted verá que usted va a hacer la diferencia. Amén. Que el Eterno me los bendiga a todos, mis amados. Nos despedimos. Shalom, shalom.